¿Qué haces cuando a media negociación te contestan? Donde tú quieras. Es la mejor respuesta del planeta. Cuando tú quieras. Es un excelente ejemplo. Más respuestas. Con Pato Giovannini, Stella Guerrero y Rafa Jiménez. Amigos, ¿cómo están? Estamos de super vuelta con esta segunda temporada del podcast de Más Respuestas. Y, ¿qué les puedo decir? Estamos muy contentos. Otra vez me tienen en chinga. Nuevamente. Explotado, Rafa, explotado. Rafa, es correcto, sí. Esta parte tenemos nuevo integrante. Sí. Stella Guerrero. ¿Cómo estás? Guerrero. Muy bien, muy contenta de unirme a Más Respuestas en esta segunda temporada y bueno, con toda la información interesante que tenemos para ustedes en todos nuestros próximos podcasts. Muy bien. Con todo. Los invitamos a adivinar la nacionalidad de nuestra nueva locutora. ¿Yo soy mexicana? No, pero no se nota. No, te decía, falta este tonito que mantenemos nosotros. ¿Quién era la que decía que los mexicanos nacemos donde nos da la chingada? Chabela Chabela Vargas. Vargas. La señora Chabela Vargas. Los mexicanos Así nacemos. Y aparte tenemos invitadas Con el que cerramos. Con el que cerramos. Abrimos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por invitarme otra vez. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Pato. Emanuel Ari. Muchas gracias, Pato. Rafa, bienvenida, hola. Estela. Gracias. Mucho gusto. Creo que tengo una pista de dónde eres. No sé si eres de Cholula. Ajá, de hecho, pero un Puebla. poquito más hacia acá. Más para abajo. Más para abajo, más sureña. Un poquito más al sur, sí. Qué padre estar con ustedes de vuelta aquí. ¿Cómo le ha ido al rey del banco? Le ha ido muy bien al banco. Estamos cerrando el año muy bien. Sí. Recibimos muchos comentarios. Gracias. El podcast se ve que fue increíblemente Nos escuchado fue muy por bien. muchos. Sí. Por muchos lados. Es increíble lo que hace la tecnología, Sí. que llegas a oídos que crees que están lejanos y al final están lo más cerca, y recibimos muchos comentarios, muchas preguntas también, y bueno, y además nos dio gusto que lo escucharan completo. Sí, se lo echaron completito. Con todos los anuncios que teníamos. Ya tenemos por aquí el aparatito. No, debemos de evitar Debemos evitar es que, por favor, ayúdenme en la los edición. anuncios. No sean así. Bueno, ya mandamos turismo a Cholula, Sí. para los que lo tenían en planes. Exacto. A Cholula. Pues, Emanuel, ¿de qué nos vas a iluminar, hablar? Habíamos platicado y creemos, ahora hoy en día una de las cuestiones que más se tienen que tener presentes son las técnicas de negociación, porque vemos que hay negociaciones en la vida cotidiana, en todo lo que se hace, y bueno, también vemos que las negociaciones pueden ser determinantes para el éxito o el fracaso, entonces hay que tenerlas presente, y nos pareció un tema Todo muy el día bueno. estás negociando. La verdad, sí. O sea, te pones a negociar. O sea, con él o tus todos. chavos, todos. Todo el día estamos. No te queda bien. Legal, Estamos negociando. Todo el santo día algo estás negociando, ¿no? Hasta con tu hijo, mira, se burla de mí. ¿Ya ves? No. Ya ves, y luego, No ¿por fue qué le eso, toca Pato, la fue que algo chinga se de cayó editar aquí. el podcast? Míralo, ¿eh? Claro, pues con tu hijo tienes que negociar seguramente día con día, porque además los chavos cada vez viven Aún no más. tengo hijos. No, bueno, Aún no, pero Estoy casado, entonces negocio desde que me despierto, ¿no? todo el Claro. santo día. No tienes una mascota, hasta con la mascota negocias. No, soy- Yo sí me pongo a negociar, generalmente pierdo las negociaciones con los No, perros. pues es que Sí. Yo con uno mis nació gatos. para perder las negociaciones. En el momento que firmas el acta de matrimonio, Sí. Perdiste la negociación. perdí la Tú mitad sí. de las negociaciones. Sí, Eso sin duda. sí. Creo, Es cierto. o estoy haciendo algo mal, por favor, ilumíname. Ya no quiero perder. Perdiste la negociación con tu esposa y la ganaste con tu futuro abogado. Pero Eso sí. Ah, no, y es abogada. Y es abogada. Ay, mi Uy, amor. no, ya. Sí, la No, bueno, super ya. regué. Sí, la Sí, regaste ¿verdad? ahí, Ya bueno, ganaste saludos. con Berta, sí. Perdiste esa negociación, mi estimado Rafa, la perdiste. Cuando nos escuchen este podcast, bueno, va a tener muchas técnicas para saber cómo controlarte, mi querido Rafa. Maldita A ver, sea. ¿Será? ¿qué tips nos tienes? de Mira, el negociación? primero que tenemos que hacer es que hay que identificar que hay una negociación cotidiana, vía a vía. O sea, hasta cuando vas conduciendo, cuando vas a cruzar una calle, hay una negociación, hay que decidir qué camino tomas, qué tal. O sea, cuando ahora estamos muy apoyados por la tecnología, Gracias a usas Dios, ¿no? distintas marcas, no Sí. las voy a decir, que te marcan la cartografía, marcan la mejor ruta, pero desde ahí estás negociando qué trayecto tomar. Por un tema de tiempo, por un tema de costo, por si quieres Claro. subirte o no al segundo piso, por si quieres consumir, vas a decidir el medio de transporte y demás.
Pero hay de las cotidianas de como que puedes decir, oye, temas de entretenimiento, vamos a ver una película. ¿Qué película vamos a ver? ¿En dónde? ¿En qué asientos? ¿Qué horario? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿Y cuál te gusta? ¿Cuál no? ¿Y qué haces cuando a media negociación te contestan? Donde tú quieras. Es la respuesta del planeta. Cuando tú quieras. Es un excelente ejemplo, ¿no? Es un excelente ejemplo, Pato, y es algo que muchas veces por género lo usan las mujeres. Y es decir, donde tú quieras, a partir de ese momento te están diciendo, Estela, tú tienes el sartén por el mango, porque cuidado si alguien más decide por ti, claro. Sabe la otra parte que le va a ir muy mal, ¿no? Pero uno de los primeros tips que podríamos dar en temas de técnicas de negociación es que nunca te tomen por sorpresa. O sea, saber de qué estás hablando es válido antes de una negociación. El alzar la mano y decir, a ver, explícame esto, en qué consiste. No tomar nada, do not take anything for granted, ¿no? Porque eso es muy peligroso por sentado. Porque si no vaya a ser alguien que no maneja de English. Pues es que estamos catalogados en español, ni modo. Claro, perdón. No. Perdón el Estamos bien. Somos bilingües en esta agencia. Pero era para decir, exacto, no tomar nada por sentado porque a partir de eso puede haber una diferencia entre lo que entre tu expectativa y entre lo que vas a recibir a cambio. Por otro lado, cuando entras a negociar, tienes que saber que no vas a quedar al 100%, tienes que ceder un porcentaje. Entonces siempre vas a tener un as bajo la manga, vas a tener que saber que hay una parte de la que estás dispuesto a ceder porque la otra parte al final también tiene sus metas y también quiere colocar algo, y sobre todo si ya detectó que tú tienes un deseo o una aspiración por contratarle el servicio o el producto. Entonces, está mal pensar a la hora de ponerte a negociar, o sea, saber que tienes tú el as bajo la manga y que te vas a fregar al otro. No está mal, pero es decir, yo voy a ceder una cosa a cambio, pero para obtener algo. O sea, porque cuando tú vas a empezar una negociación, sabes cuál es tu tirada, ¿no? Entonces vas a intentar eso uno cree. Moverte por allá, por acá. Pero ¿Crees que no? No es malo, porque mucha gente me dice, es que si demuestras mucho interés, ya les estás cediendo a ellos. Dices, puedo demostrar mucho interés para que ellos se enfoquen a satisfacer las necesidades o las peticiones que voy a dar. Okay. Hay muchos mitos alrededor de las negociaciones, y generalmente las negociaciones se interpretan que son de temas comerciales. O sea, el típico ejemplo en los cursos de negociación, te ponen el caso de si te metes a la tienda de un paisano, por decir, que te pones a regatear. Exacto, o que no te va a dejar salir de la tienda porque va a querer que concretes la venta, ¿no? Va a ser un paisano judío o cristiano o un árabe, ¿no? Pero cada quien va a tener los técnicos vendedores, exacto, no te van a dejar de la tienda. O cuando estás en una tienda departamental y dices, ay, quiero descuento y quiero otro beneficio, y te dicen, ay, no se puede porque no está en el sistema, y dices, bueno, el sistema no lo opera otra máquina, lo opera una persona. Entonces quizás si le llamas a tu superior te aseguro que lo que estás solicitando. Pero al final las negociaciones no son nada más compra-venta de servicios o de productos. Al final las negociaciones son cómo te contratas en un trabajo, o qué tiempo decides con el área de sistemas para una entrega en el trabajo, o qué beneficio vas a tener, o cuando reconoces. Y creo que del segundo paso, además de ir preparado a una negociación y que tienes estas bajo la manga de decir qué es lo que puedo ceder, que eso que vas a ceder, entiendas que también a la contraparte le parece interesante. Porque si también lo que le vas a ceder es algo que no quiere, que no le interesa, pues no estás poniendo tu parte para que la negociación se concrete. O sea, que hay que saber qué quiere la otra persona. Pues lo tienes que ir detectando. Es lo que te digo, pues tienes que ir ya preparado mentalmente para saber por dónde sí, ¿cómo se sabe cuando negocias con una mujer? Yo no sé. Bueno, con las mujeres es diferente porque nunca sabes cómo te va a salir. Esa es la realidad. A mí me ha pasado que... ¿O cuántos haces tienen bajo la manga? Pero tienen 100, ¿no? Seguramente 5. Sí. No, aparte traen un cuello halter, no manga. Sí, con las cuales pueden... Pues dicen que negocian, al final creo que terminas... Ya cuando me acuesto digo, chale, creo que me picaron los ojos. Eso no fue negociar. Sí, suele suceder. Claro. Es que eso es lo que pasa cuando no aplicas técnicas de negociación. Al final puedes terminar una negociación y sentirte que te chamaquearon, como decimos en México. Claro. ¿No? Para todos
los que los nos extranjeros, escuchan esos fuera de extranjeros México, que están por ahí. chamacar, podemos decir que nos tomaron el pelo o que nos transearon, nos picaron los ojos, nos vieron la cara de güey, nos chingaron, hay más formas, ¿no? Hay más formas más peladas de decirlo. Pero durísimo, sí, hay formas. Pero nos la dejaron caer. Nos la dejaron Irineo, Cayetano, sí, hay muchas formas, pero somos una agencia y un programa diferente. Exactamente. Ya no somos tan pinches nacos. Y donde lo que queremos es que además quien nos esté escuchando, evidentemente, lo considere y lo pueda aplicar. Sí, Claro. Ya que vas preparado, ya que tienes el as bajo la manga, al final otra de las partes que es clave en las negociaciones es que hagas preguntas. O sea, por mucho que sepas lo que vas a hacer, y una de las mejores técnicas es que alguien te hace una pregunta y tú contestas esa pregunta haciéndole otra pregunta, porque ahí lo desenmascaras. Eso es desesperante. Eso para mí es desesperante, Manuel. Claro, es desesperante, pero si tú quieres volver a tener, porque aquí es como quién saca en el voleibol, quién trae el balón en mano, Ok. ¿me explico? O quién tiene el sartén en la mano. Entonces, si te hace una pregunta y tú tienes la habilidad de contestarle esa pregunta, revirándole, haciéndole otra pregunta, está. Y en ese momento puedes tomar el turno de lo que quieres hacer. Y a partir de ese momento tienes que ver en qué momento ya vas a sacar el as, porque tú también tienes que motivar a que la otra persona ceda lo que está en la negociación. Claro. Pero ojo, aquí además quizás estamos visualizando una negociación de dos personas, pero a veces son negociaciones entre compañías. Sí, por ejemplo, los asiáticos tienen fama de que se sientan todos en una sala de juntas y no dicen nada, y luego hacen el equivalente a un team back o hacen que se retiren todos y te mandan decir. Y ellos además evalúan no solo lo que está puesto en papel o la presentación, sino la asistencia de quién fue, qué niveles o qué jerarquías están ahí y que cómo cómo rompiste el hielo, un poco el saludo, todas esas cosas forman parte del ambiente de lo que va a ser. Pero lo que te interesa al final es, perdónenme otro anglicismo, el core de la negociación, o sea, el centro, o sea, lo que más te importa de esta negociación. Lo chingón. Lo mero, el núcleo, ¿no? Lo que importa, lo relevante. Y mientras no te logres separar de ese objetivo, es estar. Ahora, dentro de las técnicas de negociación muchas veces gente tratan de disimular el interés, y yo soy partidario que no tiene nada de malo que tú desenmascares el interés, o sea, porque si no te estarías dedicando el tiempo a negociar, y si no lo haces, pues la gente tampoco te va a tomar importancia. Y si tú estás desenmascarando ese interés que tienes sobre que se cierre ese proyecto en sí, estás obligando o estás motivando a la otra parte que haga lo mismo. Claro, o sea, que le dé tal. Y hay gente, o también, a veces también hay que saber con quién te estás sentando a negociar. Porque si vas a estar sentado a negociar con él, no porque no está metido en el sistema, o no porque lo tengo que ver con mi superior, o él no sabría decirle o algo, pues ahí es cuando tomas el as que te había sacado de la manga y ahora te lo guardas en la bolsa izquierda del pantalón y bajo la nalga, o se lo meten en el brasiero, donde quieran esas, pero lo importante es que pares en ese momento la negociación. O sea, si ves que la otra parte no va a ser el tomador de decisiones, puede que sea un mal interlocutor, y entonces decir cuándo puedo hablar o cuándo podemos seguir con ese tema. ¿Sale? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo negocias cuando te subes a tu auto con los otros automovilistas? Esta ciudad, es complicado negociar. Negociar en el tráfico no es posible. No, es una jungla. La ley del más fuerte, y dale como si no hubieras. ¿Por qué vas a pasar tú primero si puedo yo hacerlo antes, no? Te diría que muchas veces yo ya pongo el as en el cofre y dejo pasar al otro, pues sé que para la otra persona va a ser más importante que para mí el llegar antes. Esos 2 segundos. Esos 2 segundos dices, ya el que te echa lámina y el que te va agresivo, y esos dices, yo tengo un mejor día y me gustaría traer letreros, porque a veces no te van a escuchar ahora que todo el mundo vivimos con las ventanas abiertas, pero me gustaría traer una caja a la mano, ya sabes, de un cereal de mucha fibra y enseñarle como así, güey, come esto y relaja la raja, exacto, y vas a manejar de mejor humor. O sacarles un letrero que diga cortesía, o que respetes las rayas peatonales. O sea, es que en verdad el tema de la negociación es desde que te subes un elevador, por ejemplo. Banqueta, sin duda. Sí. Híjole, súbete a la banqueta, sí. Es fatal. O sea, eso es, ¿no? Pero Emanuel, por ejemplo, hablando de negociaciones que nos afectan muchísimo la vida. Por ejemplo,
En temas laborales, cuando tú te sientas en una entrevista de trabajo y vas a negociar, por ejemplo, tu salario. O sea, hay muchas personas que dicen, no, bueno, esto es lo que me ofrecieron, hasta aquí llegué y hasta aquí esto es lo que tengo. Pero de repente ese jefe o esa persona que te está entrevistando tenía un sueldo mayor que ofrecerte o un margen para jugar en el que, pues, hay gente que no se entera, pero también dice, bueno, prefiero quedarme aquí antes de que no me den la chamba. Por eso sirven las preguntas, y creo que diste el mejor ejemplo, Estela, porque es una de las negociaciones más importantes que tenemos hoy día, el saber cuánto te van a remunerar o cuando consigues trabajo. Primero tú llevas una desventaja, que sabes que eres uno de varios candidatos y que hay solo una posición y que está buscadísima. O sea, a muy poca gente le dicen, ay, porque estamos buscando te necesitamos a ti. No, o sea, dices, gracias por dorarme la píldora, pero la verdad, eso no siempre ocurre. Hay dos formas de decir. Claro que puedes aceptar lo que él te está ofreciendo porque él siempre se va a tratar de hacer un guardadito. Y ojo, lo digo sin que piense alguien en la marca guardadito. Me refiero a tener un margen, ¿sí? De el sueldo que te va a dar. Pero tú puedes proponer dentro de esa charla que vas a ser tan bueno en tu desempeño, tan buena en tu desempeño, que deseas que en 90 días o que en 3 meses revisen para que si no te están dando el tope del tabulador, o sea, es como decir, yo ya sé que igual y me estás dando de oferta una parte del rango que tienes para ofrecerme en este sueldo, ¿no? El que dejes planteado que tu desempeño lo va a meritar y que podrás tener un ajuste. O sea, mídeme 3 meses y hablamos. Y hablamos, ¿no? Porque también tú estás dejando ver que tú vas a poner a prueba a la empresa durante estos 3 meses si te gusta o no. Como decimos ahora que eres mexicana, como decir que ya te hallaste en el trabajo, ¿no? Es como decir, aquí hay una frase como decir, es que no sea yo la chacha, pues es válido también hacerlo, ¿no? Siempre y cuando que tú estás en la enorme necesidad de conservar el trabajo y que estás deseosa de quedarte ahí. Pero eso es un lado. La verdad es, hay una intangibilidad o hay una poca elasticidad en el tema del sueldo. O sea, si el sueldo es X, va a seguir siendo X. Seguro por mucho tiempo. Sí. Pero si tú tenías una expectativa mayor a X, lo que puedes negociar son otras variables. O sea, yo siempre cuando acepto el X que es menor a mi expectativa de X de sueldo, que digo que valdría más o algo, inmediatamente me voy por vacaciones, ¿no? Y tengo en historia cosas con jefes, cuando ya sabes, una vez que me ofrecían en un banco en el que trabajé, me decían, no, aquí entras con 12 días de vacaciones, y yo decía, ay, yo tengo 21. Y entonces el jefe se echó el chiste de decir, ay, mira, 12 y 21, pues depende de qué lado de la mesa ves el número, estamos hablando de lo mismo. Le dije, sí, yo lo estoy viendo del lado del 21 y cerramos en 21. De ahí claro. Toñito, si me estás escuchando, te acordarás perfectamente de esa buena negociación que tuve contigo al aceptar que me diera un sueldo X menor a mi expectativa de X. Exacto. El resto fue con el desempeño. Ahora, vivimos en una época donde la verdad esas variables y el tema de los costes es tan estricto que la gente no lo va a lograr. Pero es un buen ejemplo de negociación. Después va a pasar las típicas de si te dan oficina o no hay oficina, en qué escritorio, si hay cortina o no hay cortina, si tienes vista al sol o no, o como en esta cabina que tenemos esta vista al mar y este bosque precioso. Está la cabina, enfrente, no, hombre. Se pusieron. Es que lo traes atrás, güey. Lo tienes atrás. Lo tienes atrás. Lo tienes atrás. Debo dejar de tomar porque estoy en otra oficina. Rafa, cualquier tinaco es mar, ¿no? Pero es agua, va a llegar al mar. Pero lo importante es tener esas a la cabina, güey. Qué bonito, qué bonito. No, pero yo me siento como en el Apolo 11. ¿A poco no entras en calor aquí con nosotros? Está súper sexy. Está chingón, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Okay. Lo importante es que además cada vez sabemos más. Estamos viendo que la capacidad de la cabina va creciendo, va creciendo. Pero bueno, entonces hay que seguir en esas pautas. Nos habíamos quedado, si la otra persona no es el tomador de decisiones, se puede parar. A veces es en un email, ¿no? A veces tú mandaste una propuesta y la estás negociando y te piden, ay, cotízame lo que hace falta. Tú puedes decir, es que esa cotización es opcional, si sí la quieres o no, necesito mayores detalles, pero por favor defíneme lo que ya está, lo que pediste, que esto ya está trabajado y decir sí o no, para que tampoco te hagan trabajar el resto de costeo y eso, y al final se quede en el aire. Que pasa, ¿no? Muchísimo. Okay. También hay una parte donde muchas veces es válido en este proceso de preguntas, en esta cuestión de decir, oye, te estoy trayendo ya mi mejor precio un poco para evitar el regateo o el que te bajen o el que están, o lo que pasa muchas veces, porque tú quieres
ya sentarte a cerrar la negociación y sabes que el otro interlocutor está usando tu trabajo o tu cotización para compararla con otros. Exacto. Sí. Eso es válido. Entonces, y eso pasa siempre, ¿no? Sí. Entonces, que comparen peras con peras, manzanas con manzanas, y ahí tienes que estar muy bien preparado y muy agarrido, porque cuando te hagan una pregunta, tienes que revelar inmediatamente todo lo que son tus fortalezas y tus cualidades que te hacen diferente a los demás. Exacto. No esconder tus debilidades, o sea, es válido también decir, oye, pero yo reconozco que no tengo tamaño en tal cosa. Además, un ejemplo, yo con mi agencia, muchas cosas que las subcontrato, yo siempre le digo a mi cliente todo lo que voy a subcontratar, o sea, como decir, en esta parte yo no puedo manejar los costes de lo que hay, pero te estoy trayendo a una agencia subcontratada que tiene un delivery, tiene una manera de trabajar que yo me siento conforme con él y que me respalda y que vamos a quedar bien contigo. Claro. Porque también si se van por precio, siempre va a haber el más barato o el más nuevo o alguien que no se olvidó, y bueno, a veces lo barato puede salirte bastante ¿sale? Sí, caro. bueno, y en este tipo de cotizaciones también muchas veces lo que se hace es subir, inflar el precio para la negociación, Porque sabes bajarlo que y te llevarlo van al a, precio real. porque sabes que te lo van a bajar. Porque sabes que Exacto. siempre van a bajar, exactamente. Y bueno, y hay negociaciones que pueden ser además determinantes, como si te vas a ir a comprar un departamento o una casa, que vas a tener muchos años de hipoteca, hacerlo, y entonces estás con el vendedor. El vendedor siempre saca su tablita o tiene el iPad, ahora son muy modernos, y te dicen, ay, no, este ya está apartado, ay, no, este está vendido, a ver, te voy a enseñar no sé qué. Tú dices que querías terraza o no terraza, querías tener vista tal, no sé qué, baño y medio o 2 baños, empiezas a hacer. Entonces tú ahí tienes que dar una prioridad de qué es lo que te interesa, porque si no, también la negociación nunca la vas a concretar. Claro. ¿Sale? Y una negociación no concretada es desgaste para las dos partes. Claro. ¿Sale? En cosas, di ejemplos positivos. Hablemos, sin querer visualizar, Rafa, y que nunca te pase un divorcio. Esta es una pinche negociación en la que nadie quiere estar, ¿no? Llévate todo y ya. Hay pues sí, o medio comedor, Sí. o medios vasos, jaiboleros y medios de old fashion, ya sabes. Hay el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo empaca, Hasta que no o lo nadie tiene. sabe con quién se casó hasta que se divorcia, ¿no? Sí. Esas negociaciones a veces pueden ser bastante más drásticas, y las saco de ejemplo porque una de las partes tiene una culpa, ¿no? Entonces te la están super armando, puedo decir la palabra pedo. De pedo. Ajá, Sí, de no, pedo, no, te están ¿cómo no? armando un pancho, un pollo, un problema, porque Ajá. una de las dos partes infringió en el contrato del matrimonio o en un valor de conducta, o hubo un suceso, Una falla Fallo que no te contrato. perdonan. por la cual se te van económicamente a solicitar una indemnización o un costo. Y aquí el problema de esas negociaciones, y las saqué de ejemplo, es que participan terceros. Y tú ahí estás en un peor pedo porque estás... Que son los abogados. Abogados. Y para todos los abogados que nos escuchan, y les agradecemos que nos protegen, según ustedes, sabemos perfectamente que muchas de sus tácticas es que un pleito o una discusión que se podría llevar en una mesa como en la de esta cabina, Ajá. la llevan a la estratosfera, ¿no? La llevan a unos rangos de que ya no son espadas, o si son espadas de, ¿puedo decir Star Wars? Sí, como no. ¿Sí? Por supuesto. Pero ahora Pero son sables. Con Rafa se puede. Se puede. Se debe. Con además. Rafa se puede. Y aparte a días del 9º capítulo, Sables. entonces, vamos, del episodio 9, ¿no? Sí. Dice el señor. Ok, pero bueno, entonces ahí el tema de la negociación, lo que queremos decir es que tú dejas de ser el interlocutor y tú nada más estás pasando información. Tú le defines cuáles son tus variables, las que consideras que no se pueden ir. Cuando hay niños, el de que, ay, que no me quiten los hijos. Cuando hay mascotas, ay, que se los lleve o que se los quede. O que la casa, o medio comedor, o el coche, o las vacaciones, o las escuelas, etcétera, etcétera. Ahí le das la prioridad a cuáles son, pero estas personas al final se van a negociar y luego tratan de llegar a un convenio, y cada vez que está el convenio hay una coma, hay un acento, hay un número, hay un tal, y eso es un problema que pasa por mucho tiempo, y es cuando damos el caso de negociaciones que desgastan. ¿Sí? Lo Claro. mismo pasa con tratados, pasan con contratos de prestaciones de servicios en empresas, en industrias. A veces tú puedes haber llegado a una excelente negociación con el cliente y al final te salen de, ¿qué crees? Pero pues traemos este contrato con la casa matriz y entonces el proveedor tiene que ser el otro, y prácticamente le hiciste Sí. una mejora a ese proveedor
Claro. por llevarle. Le hiciste el trabajo. Y le hiciste el trabajo. ¿Y por qué no llegaste ahí? Porque quizá en tu proceso de negociación nunca preguntaste si ellos podían tomar la decisión de contratarte como una empresa local o no, porque si no, ahí la debes de parar. Exacto. No debes de llegar a esas instancias porque al final le hiciste la chamba. Oye, Exactamente, lo mismo del sistema no me lo permite. Exactamente. Exacto. Y a ver, en un mundo un poco más de comercio más bajo, no tan corporativo, en un día a día, el kilo de aguacate, ¿cómo lo negocias para pronto? Exacto. el kilo de aguacate o la típica respuesta de, es que conozco al hijo de la vecina que me lo deja más barato. Muy bien, pero... O, es que en la tienda de enfrente está más barato el limón. Yo lo quería... ¿Quién es el hijo de la vecina de enfrente? Ya le respondí para ver si con una pregunta, el nombre, ¿no? Me dice, es Rafa. Rafa, pues si Rafa me compra aguacate, ¿no? Ajá. O el otro ejemplo que decías es que me van a dar más barato el kilo de limón. Bueno, ¿a cuánto se lo van a dar? O sea, por eso es clave, no puede haber una negociación si las partes no se hacen preguntas. O sea, si no estás realizando preguntas inteligentes. Claro. Nunca están de más preguntas pendejas, pero preguntas que tengan que ver con la negociación, eso va a ayudar. Información es información. Porque dejas de suponer y te enteras que el que vende aguacate es el hijo de la vecina, porque también hay otros vendedores de aguacate que no necesariamente son los vecinos. Eso te está dando a entender que es alguien que ya le está ofertando prácticamente diario el kilo de aguacate, ¿no? Luego habría que ver la madurez del aguacate o de qué tipo de aguacate es y si viene de Michoacán o no viene de Michoacán. Y en el caso de los servicios, o sea, ¿qué le dices? ¿Y quién es ese güey? ¿Qué currículum tiene? Puedes preguntar o puedes decir, oye, ya has trabajado con ese otro proveedor de servicios, porque al final el hecho de que me tengas a mí presente una de dos, o ya me conoces de antes o llegaste a mí por alguna recomendación o por alguna referencia. Es válido preguntar quién es. Ahora, la parte negociadora muchas veces está de, no le puedo decir. O es que vienen en sobres cerrados. O dices, bueno, pues algún día lo van a tener que evaluar y van a tomar las decisiones. Al final está probado que en las negociaciones no siempre la oferta de menor costo es la que siempre eligen. O sea, ahí hay que ver un principio de principal y accesorios, ¿no? Entonces, al final van a evaluar todo lo que contiene ese principal más los accesorios. Claro. Porque es como cuando vuelves a ir a este lugar de hamburguesas donde hay un payaso de nombre con R, ¿no? Sí. Y apellido con M. Sí. Que te venden un sándwich con papas y refresco grande. Ajá. Ese es el primer impulso que tiene la gente para comer. Hay un demandante que quiere consumir eso. Y la negociación con el que está surtiendo la orden va a ser si a ese sándwich le agregó el combo y que si ya le habían pedido el combo de una vez, si le agrega postre y además hace que todas las medidas sean grandes. Sí, claro. ¿No? Entonces, el con papas y refresco grande, algún postre para acompañar su orden. Entonces, desde ahí están empezando a haber negociación. Por supuesto. Pero entonces, resulta que en esa negociación está Estela, que cuida muchísimo su línea y dice, no quiero papas. Jamás. Quiero ensalada, ¿no? Y quiero un refresco de dieta y lo quiero chico, ¿no? Entonces, el otro va a buscar de como, porque es salida, puede distraerle, va a decir, ¿qué tipo de aderezo quiere para su ensalada? Como para generar esto. Realizó una pregunta, ¿vale? Y entonces, ahí dice, quiero 1000 islas, ¿no? Y el otro se quedó pensando, pues no cuida tanto la línea, porque aquí debió haber pedido, ya sabes, aceite de oliva y vinagre, pero ya pidió un 1000 islas que tiene calorías o algo, pero va a tener un revire para pedir alguna cuestión, algún café o alguna cuestión. O sea, al final, lo que te permiten también estas preguntas es generar estas conversaciones y distracción. Ándale, güey. O sea, la próxima vez que vayamos ya vamos a estar poniendo atención. Yo a todo digo que sí. Siempre hay que preguntar. ¿Ya ves? ¿Grandes? Sí. ¿Postre? Yo voy con hambre, entonces refresco grande sí, papas grandes sí. Pero ¿Quieres un postre? Sí. Puedes preguntar cuáles son las grandes. Ya, me puedes enseñar el tamaño grande para entender. Claro. Acuérdate, Rafita. Son todas esas. Y entonces ahí le size frenas. matters. Y ahí Es que le al frenas final lo vas a encontrar la parte, vas a encontrar la parte, vas a encontrar un poco lo que le llaman es el deseo escondido, o sea, de lo que te la quiere dejar caer, pero entonces tú vas a descubrir para que como que no te chamaquen o algo. Okay. Ojo, no quiere decir que entre las partes siempre hay una mala intención en el otro lado, pero siempre hay un interés de ganarte la negociación. Hay un anzuelo y hay una cuestión y es totalmente válido, ¿sale?
Porque en esto de las negociaciones, digamos, en las negociaciones cotidianas no te das cuenta, pero tienes que buscar tener, y lo que querías tener es en el plato lo que originalmente habías querido comer. Ajá. O al revés, estás en un supermercado y no encuentras la marca o no encuentras la presentación o lo que mencionabas hace un ratito, bueno, nos ofreciste churros, nada más hay churros en esta temporada del año, bueno, aprovechamos para nada más, diciembre y enero se ponen los de los churros. Habrá que preguntarle que a dónde van de febrero a noviembre o que si no venden durante el resto del año, igual y te dicen que si te interesa, o sea, algún día habría que... Me parece que son los de los esquites, en las noches. Es que rara vez nos quedamos de noche aquí en la oficina, pero... Era mi felicidad. Estás bien contento. ¿Por los churros o por los esquites? No, por quedarme tarde. Ah, ok, quedarnos claro. tarde. Bueno, pero Obvio. Salir de noche es muy Los divertido. podcasts se graban muy bien a medianoche, para todos los que crean que estamos a mediodía, estamos a medianoche. A medianoche, pero está bueno, hace menos calor, fíjate. Sí, claro. Yo no siento menos calor, pero está bien. Bueno, Mi mente está síguete en el cuidando, mar. Rafa, no hay problema. Tú estás en el En mar el que mar tienes que tengo acá atrás y en Me el parece bosque. muy bien. El calor es mental, el calor es Sí, mental, todo. el calor es mental. Ese tinaco refresca. Que ahora, agreguemos un factor en las negociaciones. Muchas veces las negociaciones, además, no son con gente con la que compartes olvídate, un nivel sociocultural o económico. A veces pueden ser en otro idioma y que tú no estés hablando en tu idioma madre. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate que hablas muchos idiomas y que querés dominar el idioma de la otra parte de la negociación, no lo hagas, porque tú estás en desventaja. Si los dos que hablan otros idiomas, traten de hacerlo en un tercer idioma donde cada quien tenga un esfuerzo. O sea, de hablar si un tú lenguaje. Mexicano te vas a poner a negociar Con con un un francés, hazlo hablemos en español. inglés. En inglés. Si puedo en español, ya chingué. Exacto. Claro. Los franceses hablan muchas veces muy bien español, pero hay que reconocer que el español es el segundo idioma más hablado ahora en el mundo, pero hay varios españoles. Ujú. Está habla español de Cholula, nosotros hablamos Exacto. español chilango, ¿no? Entonces, esas diferencias te pueden poner, o sea, por muy ducho que te sientas en el idioma, si hay una diferencia en el lenguaje, se recomienda rompan el área de confort de los dos y hablen en un tercer idioma, ¿sale? Okay. A mí me pasó muchas veces negociaciones con gente en Latinoamérica donde se buscaba hablar inglés, porque también luego no entendías palabras o detalles de otros, ¿no? Bronca cuando además dentro de ese inglés tienes un australiano, un neoyorquino y un hindú, porque bueno, van a ser varios ingleses, ¿no? Y un british. Claro. Y un british. Pero bueno, al final si queda en un papel, pues bueno, cuando lees cómo quedan las cosas están. Todos ¿sí? los acuerdos a final de cuentas son negociaciones en algún punto. Exacto, y a veces quedan plasmadas en papel. Es bien importante leerlas, es bien importante. Ahora hay grandes herramientas que te ayudan a hacer el control de cambios, porque antes te tenías que volver a fletar a leer todo. Sí, y comparar hoja con hoja, ¿no? A ver dónde ven hecho el cambio. Y aquí a veces el tema de factor confianza de, ay, bueno, ya hiciste el cambio que te pedí, voy y lo firmo. No pierdes nada con volverlo a leer. Si alguna vez han ido al notario, dices, nunca el notario se brinca las páginas para llegar. Cuando vas a ver a un testamento o una compraventa con un notario, el notario lee hasta las grapas que traen el folder, ¿me explico? Sí. De principio a fin. Entonces, en una negociación que es relevante, vale la pena. Digo, no lo tienes que hacer cada vez que firmas un voucher o un pagaré. O cada vez que pides las papas grandes. O sea. Exacto, pero tienes que verlo. Pero sí puedes preguntar qué tipo de papas, porque igual te dijeron las papas grandes y ahora no eran papas a la francesa y eran no puedo decir patatas. Las que traen quesito, ¿no? Exacto, y te genera un grado de... Gracias por el esfuerzo de no decir marcas. Me siento muy aliviado. Para que no digas, estamos aquí para ti, amigo. Ya ves, negociaste bien, güey, al principio. Sí, ya ves. Sí. Y yo no pregunté por qué, pero vino por la obviamente porque me ahorran un poco de chamba. Eso sí. Pero si lo quieren hacer, pues ya. Hubo una negociación previa aquí. Tú dijiste, por favor, quisiera que no pasara esto de nuevo. Y por favor no cruces la pierna para no desconectar. No desconectemos o moverse con cuidado. Y está. Porque ese equipo sensible lo traemos desde Arabia. Ahora, aquí es como cuando aprendiste a andar en bicicleta o como cuando aprendiste a conducir, que luego ya lo haces de manera innata. Cuando haces las negociaciones o cuando estás en una posición donde tu gestión tiene que ver con negociaciones, vale la pena entrenarte, vale la pena hacer simulaciones, vale la pena que memorices cuáles son las partes. También hay cosas, a veces cuando le quieren llamar, hay el vicio oculto, no debes de revelar, no debes de mostrar que la debilidad con la otra empresa o algo. Esas cuestiones es válida tenerlas. Y cada vez que las practicas, te vuelves un experto. Y entonces, parece mentira, pero cualquier tema que haces, la empiezas a aplicar y te empiezas a dar cuenta que
que dejas de victimizarte quizá, de decir, ay, me chamaquearon, o hacerlo. Considerando que el ceder dentro de una negociación no es malo. El ceder además motiva a que la negociación se concluya. Porque la otra parte vio, bueno, pues también yo obtuve algo de lo que estaba yo esperando. Claro. Salí ganando. Exacto. Ojo, si estás cediendo algo que tú detectaste que les va a interesar, ¿sale? Porque si yo ahorita les digo que hay una promoción buenísima para ir a una playa, pero en esa playa hay un mal clima o hay un huracán, dices gracias, o sea, pero no gracias. me está sirviendo. Claro. Pero si me lo estás vendiendo y puedo escoger yo en la época del año en la que voy a ir a ese viaje, me interesa saber. Claro. ¿No? Okay. Entonces... Ahora, dime algo que creo que es importante. ¿Hay algún momento en el que tú recomendarías no te pongas a negociar ahorita? Muy buena pregunta, mi querido Pato. Cuando estés de malas. O sea, negociar estando en un... Porque cuando estás de malas, ya me vale madres lo que quieras, llévatelo ya. Yo te diría, ¿de malas o pedo? O muy de buenas, ¿no? O Siempre han pedo. dicho que Sí. en el momento más zen de tu vida, Sí. negocias. Pero estás muy de buenas, Sí, o Dice hasta como la que sí. película de Jim Carrey, la de sí. Esto, sí. sí, claro. Zen. Entonces, No sé Es cuál es algo. ese momento del zen. si tú detectas que estás de un pésimo humor, más vale no hacerlo, porque quizá no va a llegar, la otra parte va a detectar, Que y estás puedes estar un poco invocando a los abogados del divorcio a que se armen los cates, Claro. ¿no? Y hay que evitarlo. También es válido decir, oye, no es buen momento para negociar, ¿te parece que hablemos mañana? O hacerlo. Claro. Porque también la otra parte te puede forzar a decir, no sé si les ha pasado, es que hoy es el último día para no sé qué. Sí. No, a nadie. no, Sí, claro. eso no pasa. No, bueno, si me está escuchando mi contadora, Moni, querida, Claro. querida Moni, no sé quién te lo diga, no es el último día, siempre hay un día después. Eso ya está descubierto que el sol vuelve a salir. Entonces, cuando te digan el último día va a vencer la promoción, ustedes también le dicen el último día de esta promoción, pero ¿qué no vas a sacar una nueva? ¿O qué no? Ahí aprovecha. Ajá. Exacto. ¿O qué? Mañana no vas a amanecer, digo, para que me digas de qué color te mando la corona de flores. La corona de flores. ¿Sale? ¿No? Claro. Esperando que no pase. Sí, Ojalá esperando se que pudiera no. negociar la muerte, Entonces, la fecha. Ojalá, y la manera, ¿no? La Estaría manera. chingón. Sí, claro. Entonces tú recomiendas, si estás de muy mal humor, no. Si estás, idealmente no. Si estás de muy buen humor, Pero yo diría que no estuvieras en un estado donde no estás. drogado, Ajá, no. Pacheco, Tampoco. no. Borracho, Pedo, no. no. Excitado, tampoco. No. Calenturiento, menos. Menos. No, bueno, ahí ya perdiste. No, esa sí ya cediste todo y no Esa es la peor preguntaste. negociación. Pero, Sí. Pero lo hablábamos al principio, tienes que prepararte para la negociación. claro. Ok. ¿Sale? Entonces hay momentos donde puedes decir, ahorita no es momento para negociar, ¿sale? Ok. Es válido decir que negocias los lunes de 10 a 2 de la tarde. Y tú ya ¿no? te predispones Y ya te mentalmente a predispones que vas a para ser hacerlo una lo que fiera vas a de hacer. 10 a 2. Claro. ¿Sale? Ok. Ok. Y que cuando la otra parte ves que está abusando o algo, Ujú. es válido decir, perdón, de estas 5 cosas que me estás pidiendo que ceda, Ujú. te puedo dar una de esas 5 o 2 de esas 5, elígelas tú. O sea, es válido que tú no pierdas el control. Mayor seguridad proyectas en una negociación, mayor va a estar. Y la seguridad también la puedes proyectar preguntando, porque cuando no sabes las cosas y preguntas, porque a veces la gente diría, ay, se hace el tonto. No, quiere estar seguro de lo que está hablando Ujú. una persona es lo correcto. Claro. Claro. Eso no está. Ok, ¿ya viste, Rafita? Yo me di por vencido. Mañana vamos a hacer prácticas de Nah, negociación. qué chingada, Alexis. no, Mañana vamos a mañana no empezar va a a venir. negociar. Vamos a No va a negociar venir, si vamos a ahorita comer estoy chetos negociando o y no va a Doritos. venir a la chica. Muy bien. Bueno, ¿Cómo ves la para nego- todos los que cómo ves? tengan dudas, mañana sí es un día laboral, ¿eh? Entonces Rafa sí Sí. se tiene que presentar. Exacto. tiene que haber Me una- deben un día de eso- vacaciones. Eso no Le es debo un día de negociable, vacaciones, amigos, le no debo es un día. negociable. No, sí. Ahorita Emanuel dijo que sí y yo voy a negociar. Y al ejemplo que preguntaba hace un momento Estela del trabajo, si no te están dando el sueldo X y las vacaciones no fue la variable, Ujú. a veces puedes negociar horario. Entonces, Exacto. oye, veo que toda la gente llega a las 9, 9:30 o algo. Yo voy a llegar a las 10, lo tomo y voy a salir en vez de Días a las de home 5 a las office. 6 o días de home office. O sea, siempre debe de haber una variable donde pueda encajar. En donde embone. O al ¿no? revés, a Sí, veces claro. tú, Estela, como jefa, le vas a decir a tu subalterno, oye, necesito que me des más horas o que vengas un sábado o algo, pero pierde cuidado porque cuando necesites un día libre o el día que vas a ir al dentista o que vas a hacer X o Y, No va a haber no va a problema. haber problema porque es una cosa a cambio. Y entonces obtienes el sí del empleado, que es lo que quieres. Por Claro. supuesto. ¿No?
Entonces es a lo que van. ¿Sale? Pues Emanuel, qué bueno que nos acompañaste. Te esperamos nuevamente en esta segunda temporada. Cuando quieras. Cuando quieras. Esta es tu cabina, este es tu mar, este es tu bosque. Sí, claro, y mi tinaco, muchas gracias. Tu tinaco. Ocean Tinaco, le vamos a llamar. Me encanta. Ocean Tinaco. Ocean Tinaco. Y The Cabin Forest. ¿Muy bien, te parece? Me encanta. Estelita, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Aplausos. Nos estás dando esta Mucho voz femenina éxito. que necesitamos, porque este cabrón tiene una voz que parece de borracho. Pero Ok, sí, Y yo buenas parezco noches. que vengo pero- desde el mismísimo peor barrio de esta CDMX. Y aquí vengo yo con toda esta finura. Muy bien, Vienes a Claro. excelente. Vienes a- Va a ser un excelente trío, va a ser muy exitoso, gracias. Eso de Sí, va a trío ser- se escuchó mal, me van a regañar. No Hay que necesariamente. cambiarlo, ¿no? Bueno, de terna. co-host. Terna. La terna. Relevos australianos como una lucha libre. Ándale. Trío co-hosting o terna. Exactamente. Exacto. O terna en Exactamente. el podcast y les va a añade mucho valor el que haya tres perspectivas, tres voces angelicales. ¿Qué tal? Es Más que la del invitado o la invitada. muchas gracias. teníamos que poner orden, entonces. Sí, ¿Quién sí. quiere? Estela. Claro. Sí. Estela A eso viene a vine, poner orden. señores. Muy Ya bien, saben. mucho talento. Por favor, escríbanos para saber la nacionalidad Exacto. de Cholula. nuestra nueva de Cholula. Si Por tienen favor. dudas de técnicas de negociación No nos o busquen tienen porque no ejemplos nos- y no saben cómo negociar algo, escríbanos y nosotros Consultaremos a Emanuel. obviamente Sí, sí, eso iba a nosotros decir. no, nosotros no. No, eso Dile iba a que no y decir. a la chingada. Dile que no y ya. vámonos. Carpetazo y vámonos. Podemos Exacto. recopilar las preguntas y hacer un siguiente podcast para responder. Para responder técnicas de Perfectísimo. negociación también. Pues bueno, Vale. pues Por lo muchísimas. pronto no es válido que digan que es de Cholula, pero ya hay una. No, postura no, que no. Está más para arriba, Exacto. Nomás para el para centro y luego das vuelta a la izquierda y abajo. Y llegaste. hacia abajo. Y llegaste. Sí, Hacia ahí abajo. mismo. Pues Muy excelente. Pues muchas gracias. Ya estamos, Nos estamos viendo Rafita. muy pronto. Y amiguitos, pues bienvenidos a esta nueva segunda temporada. Nueva segunda. Nueva segunda ¿Cómo lo temporada le puedes vamos a decir, güey? llamar de más respuestas. Cuídense mucho y Síganos. Aplausos. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Gracias.